clamen ante ti el cambio que debemos tener. Señor, queremos vivir bajo tu mirada, caminar sin cansancio hasta encontrarte y así sentir la paz y el gozo que tu infinito amor nos da. Que nuestro proyecto de vida como padres caroístas logremos ser luz y caridad para todos nuestros hijos. Amén. Amén. Muchas gracias, señora de Castro. Amén. Muchas gracias. ¿Ya están Laura, viendo ahí la presentación? ¿presentas al conferencista, por favor? Sí, señor. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado especial al psicólogo Andrés Araujo. Él es psicólogo especialista en intervención en crisis y magíster en psicología clínica con experiencia en intervención y trastornos emocionales. Es docente universitario e investigador. Pues Andrés, le damos la bienvenida, le agradecemos por participar en el proyecto Caroísta. El día de hoy, el objetivo de esta charla es dar a conocer los componentes de la regulación emocional y el suicidio, así como las pautas y el manejo de prevención. Andrés, te damos la palabra. Bienvenido. Andrés, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días para todos. Por favor, les pido que me confirmen si me escuchan y me ven bien. Sí, señor, lo escuchamos y lo vemos bien. Listo, muchísimas gracias. Bueno, en inicio, Laura, te quería pedir si me puedes dar autorización para compartir la pantalla. Juan Listo. Carlos, por favor. Listo, gracias. Bueno, entonces, como bien decía ahorita Laura, la idea de nuestro ejercicio o nuestro espacio del día de hoy es poder hablar sobre pues, características que nosotros debemos tener en cuenta frente a lo que es la regulación emocional y lo que es el suicidio. Sabemos que estas son problemáticas que se presentan, digamos, continuamente en los contextos en los que nosotros estamos, más aún, digamos, con todo el proceso escolar que nosotros vivimos cotidianamente. Y nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, pues son una población que merecen un cuidado bastante importante en relación a estas características. Porque si bien sabemos, y las estadísticas de alguna forma nos mencionan, que no es una población que está tanto en riesgo, sino que el suicidio se ve, por ejemplo, más en poblaciones ya mayores, entre 18 y 26 años, que son ya poblaciones adultas, pero sin embargo, sí es importante que nosotros aprendamos a conocer y a identificar cuáles son las características que diferencian la forma en la que se presentan estas, digamos que estas ideas o estas situaciones a nivel de intentos o de intentos o ideas suicidas con nuestros muchachos, y también que conozcamos las características de qué es la regulación emocional y qué son todos estos componentes un poco que también nos van a poder ayudar a ser más conscientes y más analíticos al momento de que nosotros podamos identificar estas características, bien sea en nuestros hijos o también en algunos casos como docentes dentro del aula de clase. Entonces, en inicio vamos a hablar, como les mencionaba, de estos dos conceptos que son amplios. Uno, lo que es la regulación emocional, y lo otro que viene siendo el suicidio o características del suicidio. ¿Qué se entiende por y cuáles son todos los componentes que están allí a través de ellos? Nosotros como regulación emocional podemos entender qué es la capacidad que las personas tienen de manejar de forma apropiada sus emociones. ¿Sí? Acá dicen que supone tener conciencia de la relación entre la emoción, la cognición y el comportamiento. Y acá quisiera detenerme un poco
en varios aspectos que debemos clarificar. Uno, y es cuando decimos acá manejar de forma apropiada las emociones, hacemos referencia a que muchas veces nosotros, depende del contexto, depende de la situación y depende del ambiente que nos está rodeando en un momento, va a haber diferentes formas de expresar una emoción o no, ¿sí? Muy probablemente nosotros estamos acostumbrados a decir, no sé, yo me pasó algo bastante, digamos que difícil de procesar, entonces de alguna manera yo me puedo comenzar a sentir triste y comienzo a llorar, pero va a ser diferente si a mí me genera un contexto de tristeza y me pasa algo cuando yo estoy triste en el trabajo, en el colegio o en mi casa, ¿cierto? Entonces, el contexto en el que se me presente esta situación va a hacer que yo module la forma en la que expreso mis emociones. Si yo muy probablemente estoy triste porque voy a, no sé, pensemos en algunos casos, porque sé que en el último examen no me fue de la mejor manera y voy a perder el año, ¿cierto? La noticia de esa situación, si me la dan, por ejemplo, en mi casa o, por ejemplo, aprovechando el tema de la virtualidad, si el profesor me dice esto, yo soy estudiante y pues evidentemente yo estoy recibiendo la clase en mi casa, mi respuesta como adolescente, como joven, va a ser muy diferente, ¿cierto? Porque entonces yo estoy en un contexto en el que sé que está mi papá, en el que sé que está mi mamá, ¿sí? Que pueden estar mis hermanos mayores, por ejemplo. Entonces, hay una presión que de alguna manera va a impedir que yo exprese de forma adecuada mis emociones. En cambio, que si me la dan en el colegio, va a ser más fácil que yo diga, ok, no es algo que me esperaba, pero puedo salirme del salón y irme por el pasillo o irme al baño del colegio y llorar. ¿Sí? Hay la forma o el contexto en el que se presenten las emociones va a variar mucho cuál es esa forma de manejarlas. Por eso decimos cómo manejar de manera apropiada las emociones, porque va a depender mucho del contexto. Ahora, la otra relación que nosotros tenemos es emoción, pensamiento y comportamiento. Emoción, cognición y comportamiento. Y es, en esta forma, yo voy a, digamos, como yo interpreto, como yo me siento frente a esa situación. Entonces, si yo me siento triste, voy a comenzar a tener pensamientos tristes. Entonces, yo estoy llorando y cuando estoy llorando, automáticamente mi cerebro va a comenzar a pensar, si ve, es que usted debió haber hecho esto, usted debió haber hecho lo otro, es que esto siempre le pasa, es que usted es así, ¿sí? Entonces, mi cerebro automáticamente comienza a generar una serie de ideas que van a reforzar el hecho de sentirme mal. Ahora, como yo estoy sintiéndome y pensando de una manera determinada, es decir, me estoy sintiendo y pensando triste, voy a actuar de manera triste, ¿cierto? Entonces voy a ver que, por ejemplo, no me quiero levantar de la cama o no quiero hacer nada, o es el momento en el que me dicen vamos a comer un helado o vamos a tal lado y digo, ¿cómo no? Yo me quedo aquí, ¿sí? Como que me aíslo. En cambio, si yo, por ejemplo, y eso nos ha pasado creo que a todos, si yo me siento feliz y comienzo a pensar feliz, ¿sí? Entonces, me siento alegre, me siento como con energía, comienzo a pensar, no, hoy el día está soleado, hoy puedo salir a hacer ejercicio, o puedo ir a trotar, puedo ir a hacer esto, ¿cierto? Comienzo a tener otra serie de pensamientos y mi comportamiento o las cosas que yo haga van a ser totalmente diferentes. Entonces, la regulación emocional tiene estos, digamos, los 4 componentes. Uno, el saber manejar o tramitar nuestras emociones de manera apropiada de acuerdo pues al contexto en el que se presenta. Y
debemos también ser conscientes de que pues tiene un componente de relación entre mi emoción como tal, lo que pienso y lo que hago. Partiendo de esto, nosotros podemos hablar un poco más de lo que es el tema de específicamente el suicidio. Y entiéndase como suicidio que es toda muerte que resulte directamente de un acto de autolesión, ¿sí? O de un acto ejecutado, como dice acá en el texto, por la propia víctima. Entonces, todas las conductas que yo haga en relación y que terminen como tal en un acto de quitarme la vida a mí mismo, se conocen como suicidio. Pero aquí hay varias cosas que nosotros debemos empezar a aclarar. Uno es que existen diferentes tipos o diferentes formas en las que nosotros nos podemos autolesionar. Y eso va a variar de acuerdo a la intensidad de la emoción, ¿sí? Cuando yo me siento muy mal, cuando yo me siento muy, digamos que el grado de afección o de afectación que yo tengo es bastante alto, los comportamientos suicidas son mucho más letales, ¿cierto? Entonces, en comparación, por ejemplo, de si, digamos, mi malestar, yo lo puedo evidenciar como un malestar alto, pero es un malestar de alguna manera que para mí como persona resulta manejable. Entonces, en ese caso, las conductas llegan a ser menos letales. Y acá hay varias cosas también que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos específicamente del suicidio, debemos conocer cuál es la diferencia entre las varias formas de presentación, ¿cierto? Entonces, una cosa es cuando yo hablo de una idea suicida, por ejemplo. Otra cosa es cuando yo hablo de un plan suicida. Otra cosa es cuando yo hablo de una ejecución suicida. Y otra cosa muy distinta es cuando yo hablo de un plan o una idea de muerte. Todo lo que les acabo de mencionar, y ya voy a explicar a qué me refiero con cada una, pero todo lo que yo les acabo de mencionar, aunque es diferente, necesitan el mismo grado de atención. Es decir, no es que una sea más grave que la otra, sino que todo tiene que tener el mismo grado de importancia. Cuando yo hablo en una primera instancia de una idea de muerte, es cuando yo estoy diciendo, ok, quiero que de alguna manera pase algo con mi vida y que se acabe, ¿cierto? Entonces yo digo, por ejemplo, no sé, ojalá me dé un infarto, ojalá pase algo, ojalá el bus se estrelle, ojalá me caiga un árbol encima, bueno, cualquier cosa que nos podamos imaginar, pero No estamos escuchando, Andrés. ya, claro, no es que me habían silenciado el micrófono. Listo.
Entonces, les decía que cuando nosotros hablamos de una idea de muerte, es cuando yo pienso o espero que pase algo del contexto, algo diferente, para que mi vida se acabe. Entonces digo, no, ojalá me dé un infarto, ojalá el bus se estrelle, ojalá, no sé, cualquier cosa que nosotros podamos pensar, pero es dirigido a que pase algo que acabe con mi vida. La idea suicida es cuando yo ya comienzo a pensar en decirme o hacerme algo para lastimarme. Entonces es como, no sé, ojalá yo pudiera hacerme daño, ojalá yo pudiera cortarme, ojalá yo pudiera hacer esto. Esa es como tal la idea. Cuando yo hablo de un plan, es cuando yo ya estoy estructurando realmente el decir, listo, entonces, bueno, puedo comprar esto, puedo hacerme daño de tal manera, entonces tengo que llegar a mi casa y esperar que pase esto, ¿sí? Entonces, no sé, si llego a las 3 de la tarde, entonces estoy solo, si llego a las 5, entonces puedo encerrarme en mi cuarto. Ya el plan suicida es cuando comienzo a estructurar como el paso a paso de lo que voy a hacer. Y lo último, que ya es como tal el intento, es pues el poder ejecutar ese plan, pero cuando hablamos de intento es porque pues la persona ejecutó su plan que tenía estructurado, pero que de alguna manera no resultó, digamos, como con el fin esperado, ¿cierto? No resultó, en este caso, exitoso, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando hablamos del intento de suicidio es cuando se ejecuta el plan, pero la persona solo, eh, digamos, causa su daño, su autolesiones, pero no, digamos que con el fin que esta persona esperaba. Entonces, todas estas cosas que les acabo de mencionar son diferentes tipos en los que nosotros debemos ser conscientes de poder identificar si, pues, si en caso tal de que se llegue a presentar con algunas de nuestras personas cercanas, para poder saber en qué tipo de proceso está, ¿cierto? Entonces, si solo es una idea, si ya está el plan, si ya ha habido intentos, ¿cierto? Entonces, son características, lo que les digo, si una persona ya hizo el intento, pero otra persona me está hablando de que tiene la idea, no es que diga como, no, hasta el momento solo es una idea, no ha pasado a más. No, todo merece el mismo grado de importancia. Vamos a retomar algunas cosas para poder explicar por qué se presentan este proceso de lo que es las ideas suicidas o la problemática suicida. Y es cuando tenemos que empezar a hablar de algo relacionado como, de alguna manera, la disregulación emocional o las dificultades en el manejo de la emoción. Sin embargo, pues antes de entender cuál es esto que es el problema del manejo de la emoción, tenemos que saber qué es una emoción, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Hay teóricos que plantean, como lo vemos en el cuadrito naranja, que una emoción es una preparación para la acción. Es decir, cuando yo me siento feliz, yo estoy preparando a mi cuerpo para acercarse a algo. Pero cuando yo me siento bravo o cuando yo me siento triste, preparo a mi cuerpo para alejarse de esa situación que me está generando ese miedo o me está generando esa ira, ¿cierto? Entonces, básicamente las emociones son una preparación para hacer algo. ¿Cuáles son las características de las emociones? Uno, lo que ya habíamos hablado, y es que afectan los pensamientos, los sentimientos y las decisiones. Y acá es algo importante, y es, nosotros tenemos emociones particulares, pero no debemos confundir el sentimiento con la emoción, ¿sí?
Básicamente nosotros tenemos 6 emociones que ya les mostraré, pero esas 6 emociones no pueden ser confundidas con los sentimientos. Una cosa, y con la emoción, perdón. Una cosa es la emoción de alegría y otra cosa muy distinta es el sentimiento de felicidad, ¿cierto? Una cosa es la emoción de ira y otra cosa es el sentimiento de rabia. Entonces, ¿cuál es la diferencia básicamente entre la emoción y el sentimiento? Y es, la emoción es algo, como decimos, una preparación para una acción como tal, y el sentimiento es la interpretación que yo hago de eso. Entonces, yo puedo estar alegre, pero puedo sentirme feliz, ¿sí? Es un poco de esa diferencia que quiero que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con nuestras respuestas o realmente con la emoción? La emoción tiene una característica muy específica y es que tiene un lapso de tiempo en el que actúa, ¿cierto? Entonces, yo comienzo a sentirme de una manera determinada, que es como lo que o sea, si ustedes ven ahí en la gráfica, dice reposo y calma, y llega un punto en el que comienzo a subir. Cuando yo comienzo a subir es cuando yo comienzo a experimentar esas sensaciones digamos, de mi emoción en particular. Entonces comienzo a experimentar, por ejemplo, si siento alegría, entonces comienzo a experimentar absolutamente, pues, esa sensación en mi cuerpo, entonces comienzo a sonreír, comienzo a sentirme, pues, de esa manera particular en que me siento. Llega un punto máximo, que es donde está la cruz azulita, y ese punto máximo me indica que ya es el punto, pues, culmen de donde está mi emoción. Y ahí comienzo a bajar para volver al punto de reposo y calma. Esto es clave para poder entender que las emociones son transitorias. Y es, yo no estoy todo un día feliz y no estoy toda una hora feliz, sino que las emociones son muy rápidas, ¿cierto? Entonces, yo veo, no sé, la foto de una persona que me gusta o la foto de una persona que recuerdo mucho o la foto de una persona o de mi perro, ¿cierto? Y experimento esa emoción, pero esa emoción, por mucho, tarda medio minuto o un minuto por mucho. Cosa diferente es cuando ya esa emoción se mantiene en el tiempo, es decir, si yo comienzo a sentirme todo el día de determinada manera, bien sea todo el día feliz, todo el día triste, ahí yo estoy ya experimentando un problema de dificultad en el manejo de mis emociones, ¿sí? Y pues de eso sería otro tema para otra conversación, pero es como un tip para que lo tengamos en cuenta. Y es ahí yo ya estoy experimentando un problema, ¿cierto? Cuando mis emociones se mantienen a lo largo del tiempo, bien sea la alegría, la felicidad o la tristeza, ya si se mantienen durante mucho tiempo, pues estoy hablando de un problema en el manejo de mis emociones. ¿Cuántas emociones tenemos nosotros? Son 6 emociones básicas: la alegría, el miedo, la tristeza, la ira, el asco o repugnancia y la sorpresa. Estas son nuestras 6 emociones básicas y lo que hacen cada una es cumplir con una función determinada. Entonces, la alegría lo que hace es, pues, prepararme para generar recuerdos, para poder generar que la información quede guardada en mi memoria, para generarme una sensación de bienestar. El miedo lo que hace es, tanto el miedo como la ira tienen una función y es que es alejarme de un potencial peligro, ¿sí? Solo que, ¿cuál es la diferencia? Y es que el miedo
es alejarme de ese potencial peligro, pero cubriéndome o salvaguardando mi vida. La ira lo que hace es alejarme del potencial peligro, pero aún sabiendo que puedo llegar en un momento a tener que luchar o que pelear por pues, mi vida, por decir así. La tristeza lo que hace es ayudarme a repensar y, digamos que, procesar la información de forma diferente. Muchas veces nosotros decimos como, es que no me gusta sentirme triste, pero no sabemos que la tristeza realmente lo que ayuda es a procesar la información de manera diferente. Entonces, está bien sentirnos tristes porque eso nos ayuda a ver las cosas de diferente manera. Y tanto, bueno, el asco o la repugnancia lo que hace es salvaguardar digamos que nuestra supervivencia, pero no como la ira o el miedo, sino a nivel fisiológico. Es decir, cuando yo siento que algo es muy viscoso, cuando yo siento que huele mal o que pruebo algo que es mal, esta emoción lo que hace es indicarle a mi cuerpo que estoy frente a un potencial peligro biológico y tengo que hacer algo. Entonces es como mandar órdenes de no meta la mano ahí o vomite lo que acaba de comer porque nos puede hacer daño, ¿cierto? Y la sorpresa lo que nos ayuda es a identificar mayor las cosas. Entonces, pues cuando ustedes se sorprenden, lo que hace es abrir más la boca, abrir más los ojos, y eso lo que nos ayuda es a prepararnos para identificar, pues digamos que para absorber más información del contexto. Aquí quiero que empecemos a puntualizar un poco de todo lo que hemos hablado, qué pasa con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Como ven en la imagen, nosotros tenemos un cerebro de 3 colores. ¿Sí? El cerebro verdecito, vamos a conocerlo como el cerebro reptiliano, el cerebro rojo como el cerebro emocional y el cerebro azul como el cerebro, entre comillas, humano o racional. Cuando nosotros hablamos de las etapas del neurodesarrollo, decimos que el cerebro comienza desde la parte de más abajo hasta arriba y desde el lado izquierdo, en este caso de la imagen, hacia el derecho. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy creciendo, pues el cerebro va desarrollándose o va profundizando en sus tareas desde más abajito hacia arribita y desde la izquierda hacia la derecha. ¿Qué sucede? Y es con nuestros niños y con nuestros adolescentes pasa algo muy importante y es que por la etapa de desarrollo en la que ellos están, estamos diciendo que, por ejemplo, un niño que puede estar entre los 6 o 7 años es un niño que está empezando, ¿sí? Digamos, a llegar a esa parte azul, pero está muy en lo rojo. Nuestros adolescentes son personas que ya están en la parte azul, pero esa parte azul está en proceso aún de desarrollo y no se ha terminado de construir muy bien. Entonces, toda la parte azul, nosotros hablamos que en general las personas terminan de desarrollar el 100% del cerebro a los 21 años. Cuando hablamos del 100% del cerebro es cuando sabemos que el desarrollo del lenguaje ya está, el desarrollo del raciocinio ya está, de la toma de decisiones y la resolución de problemas ya está, ¿sí? Lo que es la personalidad y poder identificar qué es lo que me gusta o qué es lo que no me gusta ya está, ¿cierto? Entonces, todo esto se termina de desarrollar a los 21 años. Mientras tanto, los adolescentes, y por eso creo que desde ahí es desde donde viene la palabra adolescentes, adolecen o padecen de muchas cosas. Es decir, tenemos que empezar
a desarrollar pues, diferentes aspectos que ya vamos a hablar. Entonces, esta parte del cerebro es un poco para comentarles que finalmente estamos hablando de que, bien sean con nuestros niños o con nuestros adolescentes, son personas que de por sí son muy emocionales, ¿sí? Están todavía muy permeados por lo que es el cerebro emocional y eso va a marcar mucho, perdón, va a marcar mucho el contexto del que estamos hablando, de lo que es el suicidio. ¿Qué pasa con nuestros niños? Con nuestros niños tenemos una particularidad y es que, si bien, como les decía, ellos están todavía en esa parte roja del cerebro, todavía no están tan completos en esta parte azulita. Esto indica que los niños tienen una forma diferente de procesar las emociones. Es decir, yo tengo un máximo de emociones, de cosas, pero aún como no tengo la parte azul, que es toda la parte de la razón, de la conciencia, por decirlo así, yo no puedo expresar muy bien con palabras lo que estoy sintiendo. Y esto es una característica muy particular de los niños. Entonces, yo como adulto puedo decir, no sé, si estoy triste, puedo decir, no, es que la tristeza se siente pues como una carga, como un vacío en el pecho. Cuando me siento triste, me dan ganas de llorar, ¿sí? Me pongo a pensar en por qué hice esto o por qué no lo hice. Ya nosotros, de alguna manera, nos queda más fácil el poder identificar que nuestras emociones tienen diferentes componentes, pero con los niños no. ¿Qué pasa? Con los niños que tienen dificultades en el manejo de emociones, son los niños que normalmente nosotros vemos que tienen problemas de comportamiento, ¿sí? Y acá es algo muy interesante. Nosotros como adultos, cuando tenemos problemas emocionales, nos digamos tristeza o digamos que estamos entrando a un proceso de depresión, lo que sucede con nosotros es que vemos que nos la pasamos llorando o no queremos ir a trabajar o no queremos comer, ¿cierto? Pero en los niños, estas dificultades emocionales se reportan con problemas de conducta. Entonces, un niño depresivo no es un niño que se la pasa llorando, sino por el contrario, es un niño que se la pasa muy activo, es un niño que se la pasa muy agresivo, es un niño que no presta atención en clase, ¿cierto? Son niños, o sea, las manifestaciones de las dificultades emocionales son totalmente diferentes. También podemos ver, por ejemplo, el niño que es o muy agresivo con sus compañeros, muy agresivo con las figuras de autoridad, bien sea los profesores o bien sea los padres o bien sea, no sé, la abuelita o el hermano mayor, y que es poco respetuoso con los límites. Entonces el niño que de alguna manera yo le digo, ve, no hagas esto, y aún así cuando yo le digo no lo haga, lo hace. Estas son manifestaciones en los niños. Con nuestros adolescentes la cosa cambia un poco. Y es, ya cuando yo soy adolescente, tengo la capacidad de, a diferencia de los niños, poder identificar y poder darle un nombre a mis emociones, ¿cierto? Y saber que, por ejemplo, si yo me siento de una manera, voy a actuar de una manera. Eso ya en la adolescencia es un poco más claro de ver. Pero el problema con los adolescentes, o bueno, no el problema, sino la situación con los adolescentes, es que
ellos en este momento de su vida están atravesando por muchas cosas. Entonces, no es como los niños que la dificultad que manifiestan es que no saben cómo manejar lo que están o cómo expresar lo que sienten, sino que ahora ellos están en un proceso de descubrir qué es lo que sienten. Entonces, estamos en una etapa en la que estoy sufriendo muchos cambios físicos, entonces tanto para hombres como para mujeres, ¿cierto? Entonces, está en juego de alguna manera mi autoimagen. Es una época en la que en la actualidad estamos, o se ve mucho el despertar sexual, entonces estamos comenzando a identificar también qué es lo que a nivel sexual también me gusta o me atrae, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, veo que eso que me gusta o me atrae es diferente a lo que mi papá o mi mamá esperan, entonces, pues también es un choque con ese autoconcepto que yo tengo. Entonces está a juego mi autoimagen, está a juego mi autoconcepto. Y ahí también está en juego las dificultades percibidas en la autoaceptación y la forma de autogestión. Entonces, yo siento que mi cuerpo está cambiando, siento que, digamos, lo que me gusta, sea por bien o sea por mal, va en contra de, ¿sí? Entonces, acá entiendo, entonces, va en contra de lo que son los ideales de mi familia. Entonces, no sé, está que a la chica le gusta el muchacho que es mechudo, o el muchacho que se viste de ancho, o el muchacho, bueno, lo que sea. ¿Mm? O también el chico o la chica que le gusta el chico o la chica, ¿cierto? Entonces, sea cual sea el contexto, que me guste algo que es diferente a los ideales de mi familia. Entonces, también está el autoconcepto, la auto, la solución de problemas, mejor dicho, y es la capacidad de percibirme que yo no soy capaz de solucionar esas dificultades que se me están presentando, ¿cierto? Entonces, por ende, de alguna manera es, si lo que hago no está bien, si lo que me gusta no está bien y si los problemas no los puedo solucionar, entonces llego a una baja autoestima, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas comienzan a configurar dificultades en las relaciones con las personas, con el grupo de pares, pero también con mi contexto más próximo, bien sea el colegio o bien sea mi familia. ¿Cuándo y cómo detectar estas dificultades que se están presentando, digamos que a nivel emocional, que pueden llevar a que nuestros adolescentes o nuestros niños cometan conductas suicidas? Y uno es poder identificar la presencia de pensamientos, lo que les decía, bien sea pensamientos de muerte o bien sea pensamientos suicidas o planes de autolesión. ¿Sí? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que ya las personas se han cortado, por ejemplo, eso, un fenómeno que sucede mucho que son las conductas autolesivas. Entonces, pues, no sé, vemos que son las personas que se comienzan a cortar o comienzan a hacer otro tipo de expresiones para generarse maltrato o dolor a sí mismos. Entonces, poder tener la capacidad de cómo identificar estos pensamientos o estos planes. Las alteraciones emocionales graves, entonces ya sabemos lo que les decía, la presencia de, por ejemplo, dificultades a nivel, si yo veo que un niño es muy agresivo o si yo veo que un niño, por ejemplo, en los adolescentes sí ya pasa mucho que se presenta el aislamiento social o se retraen o se separan del grupo, que es una diferencia también entre los dos. Entonces, un niño que está pasando por los problemas emocionales es el niño agresivo, pero el adolescente es un adolescente retraído, ¿sí? Se aleja del grupo de pares. Entonces, poder identificar eso, que son aspectos que me van a relacionar con las
alteraciones emocionales graves. La desesperanza en relación a que yo veo que haga lo que haga, nada va a cambiar. Entonces, si yo veo o puedo también identificar aspectos de, bueno, esto, no sé, ya ese examen está perdido, ya ni porque hable con el profesor, digamos, me estoy poniendo en los zapatos de nuestro joven, ya ni porque hable con el profesor puedo pasar el año, ya que, sí, tipo de estos comentarios, pues, evidentemente no ahora cada comentario que veamos va a ser de este tipo, pero era un poco para ponerlos en contexto. Si yo evidencio tipos de esos comentarios como ya nada tiene sentido, por ejemplo, esto también pasa mucho con los adolescentes cuando están finalizando el colegio, de decir, bueno, ya voy a salir del colegio, no voy a volver a ver a mis amigos, no sé ni qué estudiar, no sé qué hacer, ¿cierto? Entonces, identificar estas alteraciones de desesperanza, pues también nos va a ayudar. Sabemos, y acá quiero hacer la aclaración, de que en ese proceso de transición específicamente para los estudiantes de grado 11, que están de transición del colegio a la vida universitaria, ese proceso de desesperanza es natural. ¿Sí? El decir y el sentirse tristes porque no van a ver el colegio, sus compañeros, su vida va a cambiar, eso es un proceso normal. ¿Cómo podemos nosotros identificar que ese proceso normal ya se está volviendo difícil de manejar o se está convirtiendo en un problema? Y es cuando esas ideas de desesperanza se mantienen más allá de unos 6 meses. ¿Sí? Si yo veo que, no sé, este primer mes cuando se gradúen está así, bien. Si en el segundo mes ya comienza a ir mejorando, pues es un proceso de adaptación normal. Pero si a los 6 meses veo que sigue con las mismas ideas, ya uno dice, ok, aquí algo está pasando. Bueno, esta me la voy a saltar un poco para entrar acá. Bueno, básicamente aquí hablo de lo que es la inteligencia emocional en relación a cómo podemos nosotros comenzar a prevenir todas estas afectaciones que se pueden presentar por el hecho de no saber cómo manejar nuestras emociones. Y es algo con lo que, pues, últimamente se habla mucho de lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Básicamente es la capacidad que yo tengo para poder conectar mis emociones con mis pensamientos, ¿cierto? Entonces, esas emociones o pensamientos me van a ayudar o me van a permitir pues conectar mejor los 3 componentes de la emoción, ¿sí? Entonces, lo que yo siento, cómo pienso y cómo actúo. ¿Cómo poder promover lo que es la inteligencia emocional en mis hijos, en los niños, en los adolescentes, con estos 5 pasos que vamos a ver y que ya les voy a comentar uno por uno? Uno es el poder identificar la emoción, identificar las sensaciones y los pensamientos que me generan lo que estoy sintiendo. Cuando nosotros hablamos de sensaciones, vamos a estar hablando de qué es lo que realmente estoy sintiendo en un momento determinado, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy, digamos, por ejemplo, cuando yo estoy, vamos a decir, triste, ¿sí? ¿Cómo se siente esa tristeza? La tristeza se siente, por ejemplo, con un vacío en el estómago, se siente, por ejemplo, con tensión o dolor en la cara. Cuando estoy triste, por ejemplo, siento como piquiña o rasquiña en la garganta, siento tensión muscular en alguna parte del cuerpo.
Y es ahí cuando, de alguna manera, yo necesito comenzar a identificar estas características. Entonces, vamos a hacer quisiera con ustedes hacer como un pequeño ejercicio, padres, y es poder saber una situación en la que ustedes hayan podido decir, bueno, no sé, yo me sentí triste en este momento y creo que sentí la tristeza de esta manera. ¿Cómo ustedes han sentido la tristeza? ¿Cómo ustedes o bueno, cualquiera de las emociones? Quisiera escucharlos un poco a ustedes. ¿Están ahí? Sí, aquí estamos, pero Hola, buenos días. Hello. ¿Aló? Sí. Buenos días. Yo pienso que hay una cosa, y pues no sé, hablo personalmente, es que hoy en día es muy común el manejo de las emociones sencillamente quedándose ensimismado, callado. eh, Siento que inclusive este tema de la pandemia nos ha llevado para que no sea un tema de introyección, sino que nos guardamos mucho las cosas y ya cuando llega un momento en el que ya no podemos sobrellevarlas, como que en ese momento es como que inadecuadamente, como se dice, se sacan a flote. Eh, Pienso que esa es una de las formas que he visto más comunes últimamente de mal manejar las emociones, sencillamente guardando, 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 pero tratando de no manifestarlas. Ok, gracias. ¿Cómo, cómo ustedes, en ese sentido, por ejemplo, bueno, me disculpas, no vi tu nombre, pero ya que nuestra persona anterior nos plantea la situación, ¿cómo ustedes sintieron los primeros meses de la pandemia? Es decir, retomémonos un poco a marzo, o sí, marzo, abril del año pasado, cuando ya todo estaba, digamos que cerrado y nos dijeron van a ser aproximadamente 4, 5, 6 meses encerrados. ¿Cómo sintieron ustedes eso? Bueno, buenos días. Pues eh, personalmente fue al principio como que muy cómodo en el sentido de que estábamos en familia y de pronto podíamos disfrutar unos espacios que antes no se podían disfrutar de la misma manera. Pero con el correr del tiempo, cuando ya las cuarentenas fueron más drásticas, eh, era difícil también porque como que te prohibían tanta cosa de no salir, de que solo un miembro de la familia podía hacer el mercado, de que el pico y cédula, entonces se sentía uno muy limitado y creo que eso se vio en todos los participantes de la familia, cada uno en su rol y se sentía pues abrumador en un momento. Okay. Cuando tú me dices que se sentía, o bueno, digamos que en particular, cuando tú dices como me sentía limitada o sentía abrumación, ¿qué sentías? Porque, y mira que acá, y es un poco lo que quiero que podamos entender con este ejercicio, y es que muchas veces nosotros, eh, y- digamos que, como que no sabemos diferenciar muy bien entre el sentimiento y el pensamiento. Entonces, cuando tú me dices me sentía limitada o me sentía abrumada, realmente no son sentimientos, sino pensamientos. Pero ¿cómo te sentías en ese momento? ¿Qué, qué era o sea, qué pasaba con tu cuerpo en sí en esos momentos? Bueno, mi rol dentro de la familia en cuarentena era la que podía salir, era Okay. la que estaba a cargo de todo. Entonces, casi que a mí no me dio espera, sino actuación. Entonces yo me sentía, por decir algo, muy afanada, porque tenía que salir a horas, tenía que salir en días, tenía que responder de una u otra forma con mi trabajo.
Entonces me sentía como muy responsable, como muy afanada con el sentido de mi familia, ¿cierto? Ujú. Y también me sentía muy triste cuando de pronto veía que ellos no podían salir, porque tenía mi mamá, que es mayor de 60 años, y mi hija que quería salir, que en un momento decía, mamá, ya no quiero más mi casa. Entonces yo decía, ¿y yo qué hago? O sea, como que era fuerte el tema, porque era como yo sentirme como que no podía hacer nada más, como que me sentía triste, como, como que qué más les puedo apoyar. Entonces, ese era como mi sentimiento en esos momentos. Ok, gracias. Y mira que acá quisiera ser específico en esta parte, y es, mira que tú ahí me mencionas dos situaciones diferentes y dos emociones diferentes. Uno es ese sentimiento o esa sensación como de acelere, de activación, de estar todo el tiempo constante, porque entonces tengo que ir a hacer mercado, tengo que responder, tengo que salir, tengo que hacer, tengo que, sí. Pero entonces esa sensación físicamente, sí, se va determinada de alguna manera, ¿cierto? Entonces es, ¿cómo hago yo para identificar eso? Y la idea es que nosotros empecemos a ser conscientes de esa parte. Cuando tú me dices ando acelerada, ¿cómo se siente ese acelere en el cuerpo? ¿Cierto? Entonces, no sé si con calor en las piernas y en las manos, o siento que todo el tiempo la cabeza está activa, como que pensando en muchas cosas, siento que la respiración va más rápido, que el corazón va más rápido, ¿cierto? Una cosa es lo que yo siento, entonces el hecho de sentir que respiro más rápido, el hecho de sentir que la respiración va más rápido, el hecho de sentir que mis músculos están como tensos o están relajados, ¿cierto? Eso, sentir eso, me hace pensar que estoy acelerado, ¿sí? Entonces, aquí es importante, y es como lo que les decía, el primer paso es enseñarnos y enseñarles a nuestros hijos a identificar que una cosa es sentir y otra cosa es, pues, el pensamiento como tal. Lo otro es cuando yo ya identifico, ¿cierto? Entonces, identifico que, por ejemplo, voy a tomar otra vez el ejemplo de la persona que participó, y es, yo comienzo a sentir, por ejemplo, que mi corazón late más rápido, que mis músculos se tensan, que eh, digamos que mi respiración también va más agitada, y comienzo a pensar en tengo que ir a comprar, tengo que ir a hacer el mercado, ahorita que llegue, entonces tengo que lavarme las manos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿sí? Entonces ya identifiqué las sensaciones, identifiqué el pensamiento, los pensamientos que me genera, y ya le puedo dar un nombre a eso. Entonces le puedo dar el nombre de estrés, le puedo dar el nombre de ansiedad, o le puedo dar el nombre de aceleración. ¿Mm? Cuando yo ya identifico qué es lo que me pasa a nivel físico y qué es lo que me pasa a nivel de pensamientos, le puedo dar un nombre. Entonces sé que me estoy sintiendo triste, sé que me estoy sintiendo asustado, o sé que me estoy sintiendo alegre. Muchas veces nosotros llegamos o pensamos que el sentirme triste o el sentirme con rabia está mal. Y muchas veces nosotros hacemos muchas cosas por decir, si veo a alguien llorando o si veo a alguien con rabia, decir como, ay, cálmese. O decirle a una persona que está triste, tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien. ¿Mm? Más allá de decir eso, yo lo único que estoy haciendo es dándole una impresión negativa de sus emociones a esa persona. ¿Sí? ¿En qué sentido? De que si yo le digo a la persona, cálmate que todo va a estar bien, la persona o el mensaje que la persona va a entender es palabras más, palabras menos,
no llores frente a mí porque me disgusta verte así. Entonces, básicamente no estoy siendo empático con esa persona. Si yo, por el contrario, me acerco y le digo a la persona, ok, cuéntame por qué estás mal, en qué te puedo ayudar, qué cosas crees que podemos hacer, ¿m? Va a ser mucho más fácil que la persona realmente deje de llorar, ¿m? Porque pues la persona está expresando sus emociones. Pero en este caso, la invitación un poco es a no juzgar las emociones, a no juzgar que por el estar triste es estar mal o el estar feliz es estar bien, ¿sí? Sino que ser conscientes de lo que les decía y lo que hablábamos al principio. Tanto la felicidad como la tristeza son emociones, es decir, nos preparan para hacer algo y hay que tomarlas como tal, como cosas o como emociones que nos preparan para. Ninguna es buena, ninguna es mala, porque si yo ando feliz todo el día, muy probablemente entonces me voy a gastar todo el sueldo o me voy a gastar absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, es ninguna emoción es buena, ninguna emoción es mala, solo son emociones. Lo otro es poder identificar o saber manejar el lenguaje corporal. Si yo, de alguna manera, acuérdense de la relación entre el lenguaje, el comportamiento, el pensamiento y el sentimiento. Si yo me siento triste o me siento mal, mi lenguaje corporal va a cambiar. Entonces, hay que saber identificar o ver cómo expresar esas emociones, ¿cierto? Entonces, si yo estoy como la persona de la izquierda que está como acurrucada con la cabeza en las manos y digo, no, estoy súper feliz, pues no estoy comunicando realmente nada. Mi lenguaje corporal no está llegando a nada. Pero si me siento como la persona de la derecha y digo, no, estoy feliz, pues mi lenguaje está en concordancia con eso que yo estoy sintiendo. Entonces es también enseñarnos a poder expresar con nuestro cuerpo qué es lo que está sucediendo. Y lo último es comunicar, el poder comunicarle a las personas que me rodean si tengo preocupaciones, si tengo disgustos, si tengo desagrados con alguna situación en particular. El enseñar que comunicar las cosas no está mal. Y eso pasa mucho con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Con los niños en particular, porque no saben cómo comunicar lo que sienten. Pero con nuestros adolescentes, a pesar de que ya saben cómo comunicarlo, están muy atados o con miedos frente a, bueno, yo no le puedo decir esto a mi papá porque de pronto me pega, o no le puedo decir esto a mi mamá porque me regaña, ¿m? O qué voy a hacer o cómo puedo hablar con el colegio porque sé que esto va a ser un tema difícil, ¿cierto? Entonces, la invitación un poco acá es a que podamos ser un poco más, digamos que, receptivos a qué es lo que nos quieren comunicar nuestros niños, nuestros adolescentes, y poder identificar cuál es la preocupación que ellos tienen. Porque finalmente ellos me pueden decir, no sé, es que la, a mí no me importa, no sé, un adolescente, a mí no me importa perder el año. Eso para mí es lo de menos. Lo importante para mí, en este caso, es que mis amigos ya se van a graduar. Y si yo pierdo 11, pues se van a ir y me va a tocar volver a repetir el año. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el error de identificar que hubo una preocupación, decir, no, es que él está preocupado porque va a perder el año. Pero finalmente para él o para ella, el perder el año es lo menor o es el menor de los problemas. El problema realmente es que va a dejar de estar con su grupo de pares, con su grupo de amigos. Entonces la invitación es a poder entender y ser más pues, receptivos en qué es lo que nos quieren comunicar nuestros muchachos. Para terminar con todo este tema de la comunicación, de la regulación emocional,
pues vemos que tenemos 5 pasos que nos van a ayudar a identificar o a promover la regulación emocional con nuestros adolescentes. Si bien sabemos que no estamos totalmente exentos de que pase algo, sí es importante que nosotros podamos tener claridad frente a qué cosas o frente a qué redes de apoyo nosotros podemos buscar en momentos de este tipo. Entonces, uno es la línea 123, que esta pues es la línea de emergencias a nivel nacional. Tenemos la línea 106 o el WhatsApp que están viendo ahí, el 307-54-89-33, que son las líneas que habilitó el distrito de Bogotá para todo lo que tiene que ver con atención telefónica y de emergencias en salud mental. Entonces, si por ejemplo yo en algún caso en particular, ¿sí? Veo que me quiero suicidar o que está pasando algo, que me siento muy mal, puedo llamar a estas líneas, a esta línea, la 106, o escribir a este WhatsApp, y ahí es una línea de atención 24/7 donde está atendida por psicólogos que me van a brindar la orientación para el manejo de la crisis que yo estoy presentando en el momento. O también está esta línea, que es la línea psicoactiva, que es todo lo que tiene que ver con el manejo de adicciones, que eso también es algo que se presenta mucho, ¿sí? Las adicciones en estos casos también suelen ser consideradas conductas autolesivas, porque pues realmente hay un manejo emocional que no se está dando y que como yo no sé cómo expresarlo o no sé cómo manejarlo, pues se transfiere al consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? ¿Por qué? Pues puedo tener mi consumo por experimentación social, ¿sí? Que es una de las vías. Otro es por el manejo emocional inadecuado. Entonces, este manejo emocional inadecuado también me puede llevar a generar el consumo de sustancias. Entonces, pues, por eso también lo coloqué ahí. Si en algunos casos veo que, por ejemplo, estas líneas o esta información no me ayuda, pues sería buscar ayuda de un profesional, bien sea primero desde la orientación que nos pueda brindar, en este caso, el colegio, para, digamos, en soporte o en ayuda para activar, bien sea una consulta particular con un profesional de la salud, bien sea un psicólogo o un psiquiatra, y ya pues también por un camino de la EPS o el camino, digamos, de consulta particular como tal. Pero eran como unas líneas de información que les quería dejar en pro de la búsqueda de ayuda en estos casos. No sé si acá en el momento tengamos preguntas, dudas, comentarios. Gracias, Andrés. La mamita, creo que es la mamita de Matías Calderón, tiene la manito levantada. Mamita, puedes activar, buenos días, papá, puedes activar tu micrófono y damos espacio entonces a las preguntas. Yo llegué un poquito tarde, me excuso, pero sí tengo una duda, y es mencionar un poco pues lo de los adolescentes, el tema de manejo de regulación emocional en adolescentes, pero ¿cómo se puede abordar pues en la infancia, los infantes? Mi hijo pues tiene 8 años y a veces creo que todos los padres en algún momento hemos tenido como esa duda, inquietud de, bueno, ¿cómo se puede abordar? Pero uno es eso y me causa intriga en cuanto al como el suicidio, y pues a veces sí pasa mucho que los suicidios, y teóricamente está como expuesto que muchos de esos casos no son de un momento aislado, sino que llevan tiempo planeándolo y demás. Entonces creo que ahí sí sería súper interesante todo como el apoyo institucional que se puede ver en cuanto a los cambios de comportamiento que pueden tener los niños, adolescentes, etcétera. Porque pues es un cambio que se va viendo y son situaciones que
van generando dudas, inquietudes en la mayoría de padres. Eran esas dos cosas, nada más. Ok, listo. En este caso, tú planteas algo bastante interesante y es el tema de la regulación emocional con los niños. Hay veces que con los niños nosotros somos bastante injustos. ¿A qué me refiero con eso de injustos? Y es que si yo veo, por ejemplo, que un niño, y lo digo no porque ustedes sean ese tipo de padres, sino por lo que uno ve, como dicen por ahí en la calle, cuando ve un niño, por ejemplo, que está llorando en la calle o que está muy activado, que no sé, que sale corriendo por todo el centro comercial o que, sí, como que está literalmente como muy activado, nosotros como padres solemos hacer dos tipos de cosas. Uno, decirle, cálmate, mira que estamos en la calle y que qué pena. O dos, hacemos uso del regaño. Entonces le decimos, Felipe, quédese quieto, ya no corra más, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Y es que si nosotros entendemos, acuérdense de la gráfica del principio, que mi hijo está en el pico, yo lo que necesito hacer es ayudarlo a bajar de ese pico. Si yo le grito o si yo lo regaño, ¿no? Lo que voy a hacer es permitir que ese pico se mantenga, ¿sí? Entonces, ahí pasa algo y eso también sucede mucho, digamos que con los niños de 3, 5 años, también un poco que comienzan a llorar desaforadamente. Uno muchas veces le dice como, venga, ya cálmese, ¿sí? ¿Qué pasa? Con los niños pequeños, aproximadamente desde que son muy pequeños, desde los 1 hasta aproximadamente 12 o 11 años, el tema del sentir la figura de apoyo es muy importante. Entonces, si yo veo que un niño está muy alterado, por ejemplo, lo mejor que yo puedo hacer es literalmente abrazarlo, hacerle como una especie de, se llama eso de contención, y es como abrazarlo para que él se calme. O sea, si yo veo que mi hijo está llorando, lo peor que yo puedo hacer es decirle cálmese o regañarlo. Lo mejor es poder abrazarlo y quedarme con él ahí hasta que yo vea que él comience a disminuir esa activación que tiene, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros no somos conscientes de que realmente esos procesos emocionales toman su tiempo, ¿sí? Sino que nosotros queremos el cambio inmediato ya. Entonces, por eso le digo, cálmese o deje de llorar, ¿sí? Pero lo que les digo, eso va en contra de lo que sería esta parte de la regulación. Entonces, si yo le ayudo y sé que necesita su tiempo, me puedo dar a mí el permiso de decir, listo, lo voy a abrazar y me voy a quedar acá con él para que se calme. ¿Mm? Otra cosa con los niños, y lo que tú planteas, los niños de 7, 8 años, funciona algo y es el semáforo de las emociones. Es una cosa que nosotros en terapia con niños utilizamos y es, si yo veo que el niño, por ejemplo, está muy alterado, yo lo que puedo hacer es como, bueno, tengo que explicarle a los niños cuál va a ser la función de cada una de esas tarjetas, ¿sí? Entonces yo le puedo sacar a un niño una tarjeta roja para decirle, ok, básicamente lo que pasa en el fútbol, estás fuera del juego, ¿sí? Cálmate, ¿m? Pero, es decir, no con palabras ni nada, sino con lúdica. Le digo, saco la tarjeta roja y la tarjeta roja se indica que él se tiene que tomar un tiempo para pensar y para sentir qué es lo que está pasando. ¿M? Entonces, la tarjeta roja indica, listo, te vas a quedar por fuera 2 minutos. O te vas a quedar pensando o, digamos que, tratando de identificar qué es lo que está pasando. Y cuando yo le muestre la tarjeta verde, él lo que tiene que hacer conmigo es decirme, papá, mira, no sé, estaba
triste o estaba bravo porque es que tú me dijiste que me ibas a comprar helado, pero me compraste fue una galleta, ¿cierto? Entonces, darle ese tiempo al niño para que él también comience a procesar esa información. Acuérdense de los pasos de esa inteligencia emocional. Identificar qué es lo que siento e identificar qué es lo que pienso para poder ponerle un nombre. Entonces, lo que yo hago con este tiempo de sacar la tarjeta roja y luego la tarjeta verde es la capacidad de decirle al para y piensa, identifica qué es lo que está sucediendo. Lo otro es, y acá con este puedo cerrar un poco tu pregunta, y es, lo otro es la regulación emocional con los niños se trabaja mucho a través de la respiración. Cuando nosotros estamos muy alterados, bien sea por tristeza, bien sea por rabia o por asco o demás, nuestra respiración se agita mucho. Entonces, uno lo que hace realmente es ayudar al niño, o bueno, eso también pasa con los adultos, pero en específico con los niños, es para la actividad que les voy a decir, es pues ayudar a regular la emoción, la respiración. Entonces, este ejercicio es, por ejemplo, cortar papelitos y ponerlos en la mesa. Digamos como, no sé, en la mesa del comedor. Ponerlos en un extremo y decirle a él que los sople, pero que los sople y que los mueva como de un extremo al otro extremo del comedor o de la mesa sin que se le salgan de la mesa, solo que los mueva del lugar. Esto que va a ayudar a que el niño comience a ser consciente de qué tanta fuerza o qué tan fuerte o pasito tiene que respirar o soplar para mover los papelitos de un lado al otro. Y eso lo que me va a ayudar es a entrenar al niño en ese manejo de la respiración y en ese manejo, pues, porque finalmente si yo respiro mucho, mi corazón se acelera, tengo más sangre en el cuerpo y por ende tengo más energía. Pero si yo calmo la respiración, pues voy a disminuir todo el tema de la activación que viene posterior al aumento de la respiración. Entonces son ejercicios que podemos ir utilizando para ayudar a la regulación emocional de nuestros niños. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Andrés. Andrés, para cerrar, tenemos, pues, no sé, la pregunta es como hasta dónde va la privacidad, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde llega la privacidad, qué tanto puedo invadir a un adolescente. Ok, es una pregunta interesante. ¿En qué sentido? Yo puedo, digamos que yo no utilizaría tanto el término invadir, sino es que yo puedo irrumpir en su espacio, pero eso, el que me dicta la posibilidad de que yo pueda invadir o no, es el mismo adolescente. Si yo le doy a mi hijo la confianza de que él se puede expresar, de que él me pueda contar sus cosas, yo no voy a tener necesidad de hacer eso, porque finalmente va a ser el adolescente que se va a acercar a mí a contarme, vea, estoy preocupado por esto, me está pasando esto, ¿sí? Incluso cuando yo hablo de invadir, estoy diciendo que me estoy metiendo en algo que no me corresponde. Si bien es cierto, yo como padre de familia me preocupo por el bienestar de mis hijos y demás, pero el término invasión literalmente es meterme en algo que no es mío, ¿cierto? Entonces, más allá de invadir, es decir, yo no estoy en el permiso absoluto de invadir la privacidad de nadie, ni siquiera de mi hijo, porque es una persona independiente y yo tengo que respetar a mi hijo como una persona independiente. Pero sí es importante hacer la invitación a que yo pueda comunicarme de manera más cercana con él. Y si yo me comunico de manera más cercana, no voy a tener necesidad de utilizar la invasión para acercarme, sino que él mismo
me va a contar cuáles son sus preocupaciones, porque finalmente yo invado es porque siento que algo me esconde, pero me esconden algo es porque yo no doy confianza para, porque él tiene miedo para. Entonces, más allá de invadir, la pregunta sería, ¿qué cosas debo cambiar yo como padre para poder promover la comunicación en mi hijo? Muy bien, Andrés. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, papás, por su participación. No vi por aquí más preguntas en el chat. Gerson, ¿estás por acá? Sí, Laura. Muy buenos Muy días bien. a todos. Muy buenos días, Bueno, Gerson. gracias. Pues reitero el saludo para todos los padres de familia, los estudiantes, la comunidad en general que nos acompañó el día de hoy. Y quiero agradecer muy especialmente a la Universidad San Buenaventura, que también es uno de nuestros aliados en nuestro proceso también formativo y pedagógico. Gracias muy especialmente a Andrés Araujo por su colaboración, por su aporte. Realmente ha sido una charla de gran interés y de gran aprendizaje, en donde para nosotros como adultos responsables, pues también se nos recuerdan una serie de elementos que a veces no tenemos muy en cuenta. Quiero que todos estos aportes realmente los podamos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar. Indudablemente tienen que fortalecerse a nivel personal, porque los primeros que debemos estar estables emocionalmente y psicosocialmente somos nosotros, indudablemente, para poder también favorecer a todos nuestros hijos, estudiantes, no solamente a los hijos y estudiantes, sino también a todos los que nos rodean en nuestros núcleos familiares. Este tema con el que terminamos la escuela de familia, que es el manejo de emociones y la prevención del suicidio, como ya me han escuchado en muchas ocasiones decirlo, es un tema que nos debe todos los días preocupar, sin darle obviamente ni restarle valor a los otros temas que hemos tratado en las escuelas. Pero este sí que es un tema que nos debe todos los días mantener el semáforo activo. Ustedes saben muy bien, a nivel mundial se hablan de cifras escalofriantes. Este tema de la depresión es un tema más que pandémico, porque no en vano se dicen las estadísticas que cada 40 segundos una persona en el mundo se suicida, producto justamente de la falta del autocontrol, de la autorregulación, como nos lo dijo Andrés, de la falta de autorregulación emocional. Así que nos corresponde sacar del ensimismamiento a todos los que nos rodean, porque estar atentos realmente qué está pasando a nuestro alrededor. Y lo que la mamá dijo en esa conversación, lo que vivió en esa época de pandemia, pues sí, todos llegamos a un momento de ensimismados. Entonces nos corresponde estar todos los días con el semáforo activo para que salgamos de ese ensimismamiento y ayudemos a sacar a las personas que también están imbuidas en ese ensimismamiento. Nos corresponde también ayudar a combatir la soledad, que es producto y que desencadena obviamente en la depresión y la depresión en el suicidio. Hasta hace muy pocos días me vine yo a enterar, tal vez producto de mi ignorancia cultural, que en Japón se creó el Ministerio de la Depresión. Japón tuvo que buscar esa herramienta, y obviamente que también la heredó del Reino Unido, crear en su poder público el Ministerio de la Soledad, justamente porque Japón es uno de los países que registra el mayor número de suicidios. Se dice que en la pandemia, durante la época de la pandemia, hubo más muertes por suicidio que muertes por pandemia. Así que eso que han hecho, que vienen haciendo muchos países y muchas potencias, también nos llama la atención a nosotros. Pensemos si también en Colombia tendríamos que crear un Ministerio de la Soledad. Y creo que mientras que eso ocurra, pues somos nosotros
los adultos responsables, los que estamos frente a un núcleo familiar, los que debemos estar también ayudando a combatir que no haya soledad en nuestra familia y que por consiguiente no haya depresión como la que nos agobia. Ante la pregunta que hace un papá sobre qué hace desde la infancia, yo diría que de la infancia lo que tenemos que hacer es favorecer ambientes protectores, seguros y consistentes. Óigase muy bien, ¿qué significa favorecer ambientes protectores, seguros y consistentes? Es crear ambientes, es crear todas las condiciones mínimas, psicosociales, afectivas, emocionales, para que todos estemos acordes a nuestra realidad y especialmente seamos coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Ahí está la gran responsabilidad, especialmente de maestros y padres de familia. Así que a todos muchas gracias. Nuestro espacio de escuela de familia seguirá siendo una prioridad en el colegio. Ustedes, padres de familia, especialmente se han dado cuenta que el presidente de la República expidió en el año 2020 la ley 2025 que habla de la escuela de padres. A mí no me gusta hablar de escuela de padres, me gusta más hablar de escuela de familia, porque la ley habla de escuela de padres y cuidadores. A mí me gusta hablar más de escuela de familia, porque indudablemente el núcleo familiar de hoy es un núcleo familiar supremamente diverso. Hoy por hoy, el papá no es el papá, la mamá no es la mamá. El papá a veces es el abuelo, es el tío, es el primo. La mamá a veces es la señora cuidadora de la casa, del hogar. Es decir, hoy en los núcleos familiares asumimos muchas personas asumimos ese rol de papá y de mamá. Por eso nuestra escuela de familia, este espacio, escuela de familia del colegio Miguel Antonio Caro, seguirá siendo un espacio sistémico y sistemático. Sistémico, ¿por qué? Porque con él estamos integrando a todos los agentes que intervienen en el proceso formativo. Todos. Y sistemático, porque seguiremos trabajando cíclicamente esos 4 grandes temas que hemos considerado nosotros marcos de referencia en los factores de riesgo psicosocial, que son las redes sociales, la afectividad y sexualidad, el consumo de sustancias psicoactivas y el manejo de emociones, prevención del suicidio. Así que los invito a que el próximo año continuemos aportando, participando, apoyando, aprendiendo de este gran espacio que tendremos en los meses de marzo, de mayo, de agosto y de octubre. Es por ello que también queremos hoy resaltar y reconocer y felicitar a aquellos padres de familia que estuvieron con nosotros durante estos 4 espacios que hemos trabajado este año. Nuestra orientadora Laura nos va a hacer un reconocimiento, nos va a nombrar a esas familias que tuvieron a bien sacar un tiempo especial, dedicarle un tiempo especial, porque lo que yo siempre he dicho, estos temas que trabajamos en la escuela de familia nunca perderán vigencia y el padre de familia nunca dejará de ser padre de familia. Todos los días tenemos la gran responsabilidad de estarnos actualizando, capacitando para seguir contribuyendo en la formación y la educación. Entonces, Laura, por favor, compártanos quiénes son los padres de familia que se han hecho acreedores a esta mención de honor que hoy entregamos y a quienes felicito muy especialmente en nombre de toda la comunidad. Muchas gracias, Gerson, por esas palabras y felicitaciones pues a los papás o las estudiantes y familias que voy a nombrar a continuación. Entonces, me permito leerles. El Colegio Miguel Antonio Caro concede mención de honor a la familia de los estudiantes Juan Esteban Fuquen Ávila, Ricardo Chacón Carrillo, Sara Elizabeth Chel, Camila Andrea Chacón Carrillo, Sergio Ladino, por su participación en todos los talleres del programa de Escuela Familia del 2021,
En constancia se firma el 30 de octubre del 2021 el señor rector Gerson David Jaramillo y la orientadora escolar Laura María Montañez. De verdad un reconocimiento muy especial a ustedes, familias, por el cariño, la dedicación que tienen con el proyecto Caroísta, y los invitamos a que continúen en estas charlas que son bien significativas en nuestro proceso de formación. Muy bien. Un aplauso para sus papás que pudieron acompañarnos. Gracias. Y este debe ser obviamente un ejemplo. Yo sé que algunos papás saben por sus limitaciones de tiempo, nos acompañaron una conferencia o 2 o 3, no las 4, porque el objetivo es que ojalá estén el 100% de los espacios. Y también quiero anunciar desde ya que el próximo año vamos a comenzar a buscarle el carácter de la obligatoriedad. La ley 2025 de 2020 habla justamente de eso, que es de carácter obligatorio la asistencia de los padres de familia a las escuelas de padres, escuelas de familia que formamos. Así que nosotros ya llevamos 4 años, años 18, 19, 20 y 21, donde hemos promovido esos espacios. Yo creo que el año entrante ya vamos a comenzar a buscar estrategias para que obviamente los padres de familia se vinculen a ese espacio y puedan participar casi que de forma obligatoria. Ya los invitamos para el mes de marzo, mayo, agosto y octubre. E igualmente quiero agradecerle a nuestra orientadora Laura Montañez por su gestión, por su colaboración, porque es Laura indudablemente la persona que nos ayuda, nos colabora para gestionar este recurso externo con nuestras universidades, alianza y convenio. Laura, muchas gracias también por tu participación y por tu colaboración. Y obviamente a todos los agentes también, porque como digo, esa escuela es de carácter sistémica. También invitamos a este espacio a todos nuestros docentes, a todo nuestro personal administrativo y de servicios, porque es lo que buscamos. Todos tenemos que ver en ese proceso formativo y educativo de nuestros jóvenes y niños. Así que a todos, muchas gracias por ese gran aporte durante este año. Laura. Muchas gracias, Gerson. Nos falta la encuesta de satisfacción y pues quería comentarles